Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria a Cristo. Aquí estamos en su espacio, tocando el manto de Jesús como cada sábado. Hay una audiencia que está pendiente a este programa y hoy tenemos un tema bastante interesante, que yo sé que va a ser de gran edificación para todos los oyentes. De este lado, su hermano y amigo Ángel Darío Reyes, acompañado de dos grandes hombres de Dios, uno que ya ha estado con nosotros, maestro, aleluya, y amigo, y nuestro hermano invitado que también se va a presentar, que también nos sentimos como parte de la familia. Primero tenemos a nuestro hermano y amigo Anderson Antonio Pérez. Dios le bendiga. Que no es nuevo aquí. No, Bendito Dios. Sí, les bendice su hermano Dionisio Severino, cariñosamente Willy. Gloria a Dios. Así me conocen, una persona apasionada de la palabra del Señor y que siempre con todo amor para edificar al pueblo de Dios en el conocimiento de su palabra. Así es. Nuestro hermano Willy Severino es maestro y es un hombre muy humilde y sencillo, pero bien conocedor de las Escrituras. Por eso le invitamos para este tema y entiendo que para otros, si Dios lo permite. El tema es la Reforma Protestante. Muy interesante, Willy y Anderson. Sí, es muy interesante porque hablar de la reforma es de algo muy, oye, pero que tiene mucha esencia y mucha valentía y aún eso, mucha importancia. Sí, es importante destacar la importancia que este tema tiene para nosotros como cristianos y sería de grata importancia y valía de que cada persona pues sepa cuáles son sus orígenes y el porqué de muchas cosas que vamos a estar descubriendo y desarrollando en el transcurso de este programa el día de hoy. Así es. Bien, el 31 de octubre, que ya pasó, estamos en noviembre, estamos a principios de noviembre, se celebraba el Día de la Reforma Protestante, que quisimos hacer coincidir estas fechas, la fecha en que diéramos esta palabra, en que hablemos sobre este tema, pero no se pudo. De todas maneras, nunca es tarde mientras la vida dura. Amén. Así es. El 31 de octubre, el Día de la Reforma Protestante, en que Martín Lutero enclava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania. No sé si lo pronuncié bien. Sí, Wittenberg. En la puerta de la iglesia de esa universidad, de la catedral de la universidad de Wittenberg. Sí, que apenas tenía menos de 10 años de fundada, inaugurada en ese momento como universidad, y vamos a ver qué rol tan importante desempeña esto en la historia de este personaje Martín Lutero. Perfecto, eso fue el 31 de octubre y cada 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma Protestante. Aquí en República Dominicana se ha institucionalizado este día como el Día de los Evangélicos. Sí. Se ha institucionalizado. Hay una institución, incluso dan una actividad y todo, incluso grandes líderes. La confraternidad de pastores toma ese día. Toman ese día. Toma ese día, el Día Nacional de los Evangélicos. Pero ¿qué resulta? Que ese mismo día, Willy y Anderson, se celebra el día de Halloween. El día más importante en la brujería y en el satanismo. El día más importante en la brujería y el satanismo es el mismo día en que se celebra la Reforma Protestante. Que vamos a hablar de la importancia que tiene este acontecimiento, la Reforma Protestante. Pero fíjate qué coincidencia. Sí. El mismo día. Sí, lo que sucede es que estamos en un país que hasta cierto punto está siendo transculturizado por la cultura gringa o norteamericana. Sí, y hemos asumido algunas celebraciones de fiestas que son muy puntuales y particulares de ellos, y hay personas que en ignorancia le caen atrás a este tipo de celebraciones sin saber el trasfondo y hasta el impacto a nivel bíblico y espiritual que este tipo de cosas tiene. La Reforma Protestante es demasiado relevante y demasiado trascendental, no solo a nosotros como cristianos, sino también a la humanidad. Y quiero aclarar que el día de Halloween
comienza en Inglaterra y va a Estados Unidos, pero Estados Unidos comenzó como una nación protestante. Sí. Como una nación protestante. Y lo que pasa, y es una nación protestante, se dice que es la religión oficial de Estados Unidos. Lo que pasa es que han cambiado mucho las cosas y hay muchas sectas y ahí convergen muchas religiones y sectas. Pero comenzó como un país muy protestante. Sí. Muy protestante en el sentido de muy apegado a las escrituras. De hecho, si usted ve el dólar, hay una parte donde dice en Dios confiamos, o creo que es la moneda de 1 centavo, en Dios confiamos. Sí. ¿Se menciona a Dios? Sí, es mencionado el nombre de Dios en la moneda de Estados Unidos y también relacionado a lo que es la época de la colonización, como las personas del Mayflower llegaron a Estados Unidos con el propósito de establecer o fundar una nación, un país, basado en los fundamentos de la palabra del Señor. Y eso fue lo que hizo a Estados Unidos, le dio la grandeza que tuvo y además los avances científicos. Tremendo. Que más adelante vamos a estar tocando acerca del el beneficio o el impacto que tiene en los países el hecho de que la palabra de Dios sea el centro de la vida. Tremendo, tremendo. Entonces, las primeras colonias que se asentaron en la parte este de Estados Unidos, pues fueron de corte protestante. Sí. Mayormente de la iglesia anglicana. Así es. Muchas de esas personas, por el trasfondo histórico, no tenían las mismas oportunidades en Inglaterra por un asunto de persecuciones que vivieron por el imperio, la Iglesia Católica Romana, por el hecho de que pensaran diferentes en algunos temas y tuvieron que huir con un sueño y que más adelante pudieron materializar en lo que hoy es Estados Unidos, que en sus orígenes es protestantes, con la Biblia como el centro y el eje de la nación, pero que sabemos que en los años recientes se han ido desvirtuando y así también han tenido su decadencia a nivel social, a nivel político y también con sus impactos económicos. Perfecto. Es bueno aclarar esto, que Inglaterra fue de los primeros países que tuvo una iglesia nacional. Sí. La iglesia anglicana, pero también en ese país hubo alternabilidad de gobiernos entre católicos y protestantes. Entonces, cuando gobernaban los católicos, tenían que huir los protestantes. Sí. Entonces, muchos tomaban rumbo para Estados Unidos. Sí. Y era una situación, pero Inglaterra al final quedó como los países de corte protestante, porque vamos a ver que después de la Gran Reforma, que inició con Martín Lutero, Europa quedó dividida en dos bloques, países católicos y países protestantes. Los países mayormente del sur tomaron la línea católica, los países norteños tomaron la línea protestante, mayormente. Sí. Entonces, Inglaterra, entre los países del norte, pues se quedó con el protestantismo, España se quedó con el catolicismo, Francia se quedó con el catolicismo, Portugal también. Portugal se quedó con el catolicismo, pero los países nórdicos se quedaron con el protestantismo. Suiza, Finlandia, Noruega, Dinamarca, naturalmente Alemania, y así. Entonces hubo una división entre países católicos y protestantes en el mundo. Amén, que todavía se ven los reflejos. Sí. De hecho, España siempre fue muy apegado al catolicismo. Sí, por eso, mis amados oyentes, aunque cuando Colón vino a las Américas, llegó a este lado, la reforma protestante no había estallado como tal. No, pero había un tipo de reforma en España de lo que era la iglesia, con la reina Isabel la Católica. Amén, que trajo un tipo de reforma, un tipo de limpieza hasta cierto punto, pero no había estallado
En la Gran Reforma estamos hablando del año 1492. Así es. Ajá, pero era un país muy religioso en cuanto a lo que ya se podía ver como el catolicismo romano. Y después de la Gran Reforma, España se quedó entre los países católicos. Sí. Y fíjense, por esto es que ustedes observan que cuando Colón viene y vienen misioneros a evangelizar, son católicos. Son católicos. Sí, no son protestantes. No son Sí, protestantes. el detalle es que en ese caso puntual, la Biblia llegó a países, a lo que hoy son países que en ese momento eran colonias españolas. Trajeron la Biblia, pero trajeron la Biblia con un látigo. Es decir, impuesta. Sí, a diferencia quizás de los países de corte protestante, en el cual se llevaban a las personas a asumir y a tener una relación con Cristo como su Salvador por convicción, por convencimiento. Muy interesante, Willy, lo que tú acabas de decir, porque cuando Colón viene y vienen los primeros misioneros, la Biblia se intenta evangelizar a la fuerza, por decirlo así, a los aborígenes. Pero ¿qué resulta? Después que estalla la Gran Reforma, se ven las cosas diferentes. Sí. Ya no se evangeliza por imposición, a la fuerza. Por eso es la importancia del estallido de la Gran Reforma. Sí. ¿Qué trajo la Gran Reforma? Porque ya el Evangelio no era visto como algo pesado, o algo obligatorio, sino abocado al nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, abocado a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Eso es muy importante, Willy, eso que tú acabas de decir. Sí, no solamente eso, también hay algunos hechos históricos que, por ejemplo, cuando se dan las devastaciones de Osorio, en los años 1600, 1603, 1605. En República Dominicana. Sí, aquí, en ese momento era la isla de la Hispaniola. Perfecto, la Hispaniola. La Hispaniola. La Hispaniola. Se produjeron las devastaciones de Osorio porque otros países, por la parte norte de nuestro país, estaban llegando no solamente piratas, sino que esos piratas venían de países con corte protestante. Y tanto por intereses económicos, pero también por ideología religiosa, fueron de los motivos por los cuales se produjeron las devastaciones de Osorio en su momento. Así que la política, la religión, la economía, hay una relación y que aunque se le da más preponderancia a ciertos detalles políticos y económicos, también la parte religiosa tuvo su influencia en hechos históricos relevantes. Que han cambiado y han beneficiado a la humanidad. Entonces, la reforma protestante, bien, la palabra reforma, Willy, la palabra, mi hermano Anderson Pérez, la palabra reforma, es bueno entender eso, porque hablamos de la reforma protestante, los protestantes, o la reforma. ¿Qué es reforma? Vamos a entender simplemente esa palabra, para entender el concepto del acontecimiento conocido como la reforma protestante. La palabra reforma, eso viene de reformar, de volver algo a la forma primitiva. Claro. Así es. Así es. Reforma es cuando algo se ha desvirtuado o ha perdido la esencia, su forma original con que fue concebida, y se hace pues el intento hay una vuelta de darle una vuelta, de darle un giro y ver, pero cómo es el diseño original con que fue concebido tal cosa, tal concepto, tal institución. Excelente. Y se busca volver a la forma original. Entonces Martín Lutero lo que proponía, lo que intentaba era que la iglesia de su mundo, de su entonces, de su tiempo, volviera al formato de la iglesia primitiva, la que está en Hechos, en el libro de los Hechos, la que está en la Biblia, que ya para la época de Martín Lutero se había desvirtuado. La iglesia, la jerarquía, había corrupción en la institución. Quiero aclarar
que a través de toda la Edad Media siempre hubo un remanente. A través de toda la historia, a pesar de que la iglesia como institución se había desvirtuado durante un tiempo, se desvirtuó la institución, amén, los líderes, siempre hubo un remanente. Es decir, Dios nunca ha eximido al mundo de un remanente de gente de Dios en el seno de su iglesia. Y yo creo que en las diferentes religiones hay gente que adora a Dios, Willy, Sí. que está ahí y que no está de acuerdo con muchas cosas y que son personas santas. Así es. Hay que aclarar eso. Así Sí, es. Mira, Que adora a Dios de corazón. es importante tener claro un principio. Para el cielo no van personas de una denominación X. No van las personas de la denominación religiosa X ni de la denominación religiosa Y, sino que van personas que realmente procuran de corazón agradar y servir al Señor. Que creen en Jesucristo primero. Conforme a su palabra, exactamente. Sí, naturalmente como Cristo. Sin Jesucristo. Como el eje, como el centro. Sin Cristo, pues nada somos y nada podemos hacer. Y siempre ha estado ahí ese remanente en diferentes lugares. Con una relación genuina. Sí, con una relación genuina de servicio y adoración al Señor. La adoración es la forma en nuestro estilo de vida en la cual nosotros agradamos y procuramos agradar las cosas para hacerlas para la gloria del Señor, para que el Señor sea glorificado en todo cuanto hacemos y en todos los lugares, en todas las instituciones aparecen y hay personas, y durante tiempos de oscurantismo siempre hubo un remanente fiel, que se mantuvo fiel. Dios se encargará de sacar a cada persona de donde no debe estar, de llevarlo donde él considere que debe estar. Pero en muchos lugares hay personas que adoran a Dios de corazón. ¿Qué hará Dios? ¿Cómo Dios trabajará con ellos? No lo sabemos. Muchos han salido de lugares donde no deben estar, Willy, y Anderson. Bueno, yo no quiero hablar de mí, pero yo tuve que ser movido también de lugar. Pero amén. En todos los lugares hay gente que le adora. Lo importante es que la palabra usted la viva. Si usted vive la palabra, si usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y Señor, si usted es una persona que cree en Dios de corazón, como decía nuestro hermano Willy Severino, pues usted es el remanente y Dios pondrá lo que tenga que poner. Yo le decía al control master que está por ahí, un hombre temeroso de Dios. Le decía, mire mi hermano, usted está cerca del Señor. Usted en cualquier momento el Señor completa esa obra. Amén. Yo sé que no se sintió mal con esto, porque él sabe la realidad. Dios bendiga al control master. Que un hombre de confianza, un hombre que queremos bastante. Tremendo. Estuvimos definiendo la palabra reforma. Desde el punto de vista etimológico de la palabra. Sí, pero vamos a definir el movimiento de la reforma. ¿Qué es la reforma protestante? Lo que se conoce en la historia como la reforma protestante, que de manera especial la gran reforma con Martín Lutero, porque siempre hubo movimientos de reforma, intentos de reforma. Hubo pre-reforma. Pre-reformadores, pre-reformas. Sí. Pues bien, pero cuando definimos la reforma protestante de manera per se como movimiento, la gran reforma, exacto, fue un movimiento cristiano, perfecto, en el cual naturalmente fue iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero como un intento de que la iglesia cambiar el rumbo desviado que llevaba con relación a las enseñanzas de las Escrituras y volviera otra vez al camino conforme al que está establecido en las Escrituras. Perfecto. Entonces de eso se trató la reforma protestante, a grosso modo, como movimiento en su momento. Fue algo revolucionario. Tremendo. Sí, se dieron acontecimientos paralelos, porque un poco cercano
a lo que es la Reforma Protestante, se dio un descubrimiento o se terminó un invento que fue algo de suma importancia. La imprenta. La imprenta. Sí. La imprenta de Gutenberg. 1450, algunos dicen 1440, pero por ahí que anda la cosa. Sí, por ahí que anda el asunto. Entonces, precisamente antes, años antes del estallido de la Gran Reforma. Sí, así es. Como que allanó el camino. Sí, la imprenta de Gutenberg para poner a la gente en contexto. Ajá. En su momento, estamos hablando de los años 1500, 1400, sí, 1400, siglo XV y siglo XVI, perfecto. Fue algo que tuvo un impacto que yo diría casi mayor a lo que es el Internet el día de hoy. Exactamente. Es bueno que sepamos esto. Amados oyentes, el tema de la imprenta, del estallido, de la edad de la imprenta, porque Gutenberg no la inventó. Yo quiero aclarar esto. Gutenberg no la inventó, sino que él le dio el carácter y con él comenzó realmente la era de la imprenta, porque ha habido muchas especulaciones y muchas investigaciones sobre que había destellos de imprenta, amén, antes de Gutenberg, pero con Gutenberg es que se conoce la imprenta. Y muchos lo consideran como el inventor, el padre de la imprenta, pero vamos a decir mejor, para ser más precisos, que él es el iniciador de la edad de la imprenta. Sí, yo diría que coincido con eso que usted dice. Es como si la imprenta más moderna. Sí, la imprenta más moderna. Es como si él la hubiese llevado a niveles industriales. Claro, un plano porque durante la historia el conocimiento se ha guardado y traspasado de una generación a otra a través de los escritos, de los libros. Y en la antigüedad, antes de que se inventara la imprenta, era a manuscrito, que un libro era mano. De ahí los libros eran a mano, manuscritos. Oiga, sí. Ninguno impreso. Entonces, de ahí es de donde viene la palabra escritorio. Sí. Porque los escritores que transcribían los libros de un original, creando una copia, tuvieron que crear muebles, por usar una palabra, claro. En el cual le facilitara el proceso de colocación del original delante y el otro más hacia abajo para él tener menos esfuerzo y de gastarse menos en ese proceso. Miren ahí cómo la historia tiene que ver y el costo que implicaba. Eso te iba a decir, Windy, porque tener un libro para la época antes de la edad de la imprenta era un problema. Era algo costoso. Sí. Tener un libro. Entonces lo que quiero apuntalar lo que quiero destacar es que si bien con Gutenberg pues ya comienza la era de la imprenta, había destellos por ahí, pero en verdad la mayor parte de los libros o prácticamente todos eran manuscritos. Hasta Gutenberg eran manuscritos, salvo un caso que otro de alguien que inventó algo parecido a la imprenta de Gutenberg, pero con Gutenberg es el asunto. Por eso muchos lo consideran como el inventor de la imprenta. Usted va a Google y a Internet, ¿quién inventó la imprenta? Le va a aparecer Gutenberg. Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg, y eso está bien, vamos a verlo así. Pero porque la mayor parte de los libros, repetimos, eran manuscritos. O sea, ayudó mucho eso a la Reforma. Claro. Eso preparó el terreno. Eso preparó el terreno porque ayudó, y uno de los primeros escritos de la Reforma en ser... voy a usar la palabra fotocopiado, me dispensa, impreso. Sí, o impresos. Fueron las 95 tesis de Martín Lutero, y eso fue distribuido gracias a la imprenta. Imagínese usted que tuvieran que duplicarla, pero de manera manual. Que eso ayudó a que se reprodujeran esos pensamientos de Martín Lutero por el mundo. Sí. Pero qué interesante esto de la imprenta. Quiero destacar que el primer libro completo que se imprimió en la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Así es. El primer libro completo, claro, se imprimieron unas copias ahí de
de unos tópicos religiosos de la época, pero el primer libro completo fue la Biblia. La Biblia. Así es. En imprimirse en la imprenta de Gutenberg, y fue un ejemplar de la Vulgata Latina de Jerónimo. Sí. Así es, la verdad que la historia es sumamente interesante y apasionante, y cómo convergen muchos hechos paralelos que sucedieron en su momento, y cómo uno va y aporta al otro. Entonces, volviendo al tema de la reforma protestante. Que hubo causas, y dijiste que fue preparando el terreno para el estallido de la gran reforma, la imprenta, la invención de la imprenta, que ya para la época de Martín Lutero estaba la imprenta funcionando, ¿verdad? Eso ayudó para que se divulgaran los pensamientos de Martín Lutero, pero hubo también otros factores, ¿verdad? Así sociopolíticos que ayudaron, que contribuyeron a que esos pensamientos fueran más aceptados, como el renacimiento de las artes, el humanismo. Sí, la era del renacimiento, que fue el libre pensamiento. Sí. Así es. Además de ciertos temas, porque como mencionamos en un principio, la reforma es algo que intenta retornar la forma. Sí. El hecho de que la Iglesia Católica Romana estuviera tan inmerso en asuntos políticos. Económicos, bélicos. Sí. Fue algo que sus líderes desviaron cierta atención de temas espirituales. Del llamado verdadero de la Iglesia. Sí, de la razón de ser. La razón de ser de la Iglesia. Sí. La razón de ser, vamos a suponer, de una escoba es barrer. Es barrer. Una escoba no es para usted utilizarla para cocinar. Willy, tú te estás metiendo en un asunto delicado pero real. Miren, amados, queremos aclarar. Esto es historia, porque yo hablaba con una pariente sobre el tema de Martín Lutero, y una mujer preparada, una maestra, ya anciana, pero una maestra, una mujer preparada. Y yo le preguntaba, ¿quién para usted fue Martín Lutero? Un monje revoltoso ahí que él hizo unos líos ahí, en sus palabras, que hizo unos líos ahí, y es un hermano separado de la Iglesia Católica. Yo le decía, mira, tía, bueno que leas de manera objetiva e imparcial en la historia. No te estamos hablando cosas que usted, amado oyente, puede constatar en los escritos históricos, no prejuiciados o no inclinados a ninguna línea religiosa. La historia, vamos a hablar de la historia. Lo que usted va a escuchar aquí, usted puede constatarlo. Sí. Vamos a hablar de manera objetiva, pero veraz. Así es. Nuestra intención es edificarlo a usted, porque es la forma en la que Dios actúa en la historia, utilizando hombres de Dios para hacer la obra con su pueblo. Y vamos a estar viendo cómo Dios utiliza ciertos hombres, ciertos instrumentos en determinados puntos de la historia para que su pueblo fuese alineado conforme a su palabra. Así es. Y naturalmente hay cosas que no podemos subestimar, porque cuando se tratan con temas tan delicados como la salvación. Es nuestra salvación que puede estar en juego por el hecho de nosotros tener ideas o conceptos contrarios a la palabra del Señor, quien es la fuente de autoridad. Una de las frases de Martín Lutero fue: la Iglesia no debe determinar lo que dice la Biblia. La Biblia debe determinar lo que dice la Iglesia. Oiga eso. No, pero repite eso, Willy, porque en verdad eso es importante. Muy interesante. Eso es muy interesante. La Iglesia no debe determinar
lo que diga la Biblia o lo que quiere dejar dicho la Biblia, sino que la Biblia debe determinar lo que debe hacer la iglesia. Así es, tal cual. Y ese es uno de los principios de las 95 tesis. La primera sola. La primera sola. Se llama sola escritura. Y vamos a hablar de las 5 solas de la Reforma y otras cosas más. Esto se va a poner bueno. Está bueno desde el principio. Pero esto vamos a esclarecerlo en este programa. No mueve el dial, ¿verdad, Anderson? De su sintonía, de este su espacio, tocando el manto de Jesús, porque vamos ahora a entrar en materia. La Reforma Protestante, pero manténgase en sintonía. Anderson, esto es una bendición. Esto es una bendición. Eso es lo que estoy mirando y estoy escuchando. Es una bendición sobrenatural. Perfecto. Entonces nos vamos a una pausa y seguimos en este espacio tocando el manto de Jesús. Aleluya, aquí estamos de vuelta en su espacio tocando el manto de Jesús con el tema de la Reforma Protestante. Fuera del aire teníamos un programa nosotros. Así es. Porque es un tema que exacerba los ánimos. De verdad que es bastante motivacional este asunto. Porque de conocer este tema depende que entendamos muchas cosas de la actualidad en el tópico religioso. La gran reforma. Bien, hermano Severino y hermano Anderson Pérez, vamos a ver qué pasaba antes de la reforma, ¿verdad? Durante la Edad Media, es bueno que entendamos que la historia se divide en la prehistoria, está la Edad Media, prehistoria, está la Edad Antigua, así es. Está la Edad Media y está la Edad Moderna. Entonces, durante la Edad Media, una edad un tanto oscura en el tópico religioso, pero muy rica en ciertas cosas. Así es. La verdad que en la Edad Media habían, vamos a decir que las corrientes de pensamiento, la libertad de pensamiento y de expresión, no es la misma que nosotros tenemos hoy día. Las cosas eran muy distintas en ese momento, y puntualizando directamente a la reforma, a la situación de la iglesia y por qué se produjo la reforma protestante, venimos de la Edad Media. ¿Qué se daba en la Edad Media? Se dieron muchas irregularidades, situaciones dudosas, sí, a nivel institucional en la alta jerarquía de la Iglesia católico romana, que el Imperio Romano adoptó el cristianismo como su religión universal. De ahí es donde viene la palabra católicos. Pero ¿qué sucede? Que católico significa universal. Así es, la palabra católico significa universal. Bueno, claro, es importante aclarar eso. Cuando Constantino hizo esa declaración, pero ¿qué sucede? Que cuando se declaró al cristianismo como la religión universal del Imperio Romano, el Imperio Romano tenía una mitología, tenía unas tradiciones muy fuertes, las cuales por no perderla... El Imperio Romano como entidad política. Así es. Es que como gobierno. Al declarar al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, le dieron un poder o lo involucraron en una área que no era el plan original de Dios al involucrarlo con el poder político. Bien, vamos a aclarar un poquito eso, porque es bueno que la gente entienda qué es la iglesia. Que la gente confunde la iglesia con todo lo que, como que todos los cristianos profesamos lo mismo y creemos lo mismo. Miren, la iglesia comienza el día de Pentecostés, en el año 30 aproximadamente después de Cristo, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Aproximadamente. Sí, ese año. Decimos 30 porque hemos aquí hablado que hay un descuadre de los años
Hay una imprecisión, Hay una imprecisión en el cálculo. En el cálculo, que eso surge con un señor llamado Dionisio el Exiguo. Dionisio el Exiguo. Pero amén, amén. Hay un margen de error de algunos 4 a 6 años aproximadamente. Sí, mi tocayo Dionisio de esa época. Dionisio de esa época. Pero amén. El punto es que aproximadamente el 30, algunos fechan el 30, el descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Comienza la iglesia, está bien. El libro de los Hechos narra la iglesia primitiva, cómo era, amén, el amor que había, la doctrina que profesaba, una iglesia pura, una iglesia santa, guardada para Dios. Después del año 64 aproximadamente comienzan una serie de persecuciones imperiales. Una serie de persecuciones sistemáticas del Imperio Romano contra la iglesia. Amén. Así es. La primera fue con Nerón.